Dios bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial que radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Quiero agradecerle al Dios Todopoderoso por esta gran bendición que me concede nuevamente el poder predicar la palabra de Dios, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Hoy estaré hablando bajo el tema el arrebatamiento o el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos en este día podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser muy bendecido a través de la enseñanza bíblica. La lectura bíblica se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso del 11 al 13. La palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, de infinita misericordia, ante ti estamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, para suplicarte, Dios de los cielos, que tome esta programación en este día y la torne en una gran bendición a aquellos que están sintonizando esta programación, y que tu palabra no torne atrás vacía, sino que haga la obra para la cual el Señor la ha enviado. En Cristo Jesús. Amén. Amados, se ha ido aumentando, hermano, no solo en el pasado, sino también en estos tiempos del fin. Hay mucha confusión sobre el tema de la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia de Cristo al cielo. Primeramente, podemos decir que esta confusión viene por desconocer la profecía bíblica y por estar escuchando a muchos predicadores frustrados o supuestos maestros de la palabra de Dios, confundidos e influenciados por el mismo diablo, para desviar al pueblo de Dios de la verdad, y para que el pueblo de esta forma vivan vidas descuidadas delante de Dios. Bien lo dijo el apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amado, en los tiempos de Pablo había confusión, había, hermano, un desconocimiento de los acontecimientos del fin. Y había mucha confusión porque se habían levantado, como dice la palabra, maestros conforme a su propia concupiscencia. Pero el apóstol Pablo, por inspiración divina, le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: no te confundas, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Parece que había muchos, como digo yo, predicadores y maestros frustrados en el tiempo de Cristo y de los apóstoles, que también
La única agenda que tenían era confundir al pueblo de Dios. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo muchas veces se confunden entre sí. Algunas veces en la Biblia, hermano, es que es muy difícil o muy poco la gente puede diferenciar concerniente al arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y por la sencilla razón, mis amados hermanos, o es que nunca han estudiado la Biblia, pero también porque desconocen la profecía bíblica. El arrebatamiento, mis amados, o el rapto, es cuando Jesucristo regrese en las nubes para llevar su iglesia al cielo. Es decir, a todos los creyentes en Cristo de la tierra al cielo. En el rapto, hermano, la iglesia sube, mientras que en la segunda venida de Cristo, la iglesia desciende con Cristo a la tierra. En Primera de Tesalonicenses, mis amados, capítulo 4, en el verso 16 y 17, el apóstol escribió porque había una preocupación dentro de las filas del evangelio, de la iglesia primitiva. Y era, amado, que ellos entendían que el Señor regresaría por su iglesia, pero ellos decían, ¿qué será de aquellos que murieron esperando en el Señor, teniendo esta esperanza bienaventurada, como dijo Tito, y que ellos habían ya partido con el Señor y que el Señor se lo llevaría a ellos solo? Pero leemos en Primera de Tesalonicenses lo que el consejo del apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto, amado, es lo que la Biblia llama el rapto de la iglesia de Cristo al cielo. El Señor mismo vendrá en una nube, como cuando los ángeles testificaron en la partida de Cristo en el Monte de los Olivos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros en una nube, así mismo vendrá. Por eso, hermano, había esta esperanza viva de la iglesia primitiva, y el apóstol, amado, le escribe a la iglesia tesalónica: no se preocupen, los que están muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y arrebatados al cielo y estaremos con el Señor para siempre. En el arrebatamiento de la iglesia, el apóstol, amado, habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, y en Primera de Corintios 15, 50 al 54, que será en un abrir y cerrar de ojos. Primero los creyentes que hayan muerto recibirán cuerpos resucitados, como dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, amado, recibiremos un cuerpo glorificado, semejante, como dice el apóstol ahí a los filipenses, conforme a la gloria suya. Y luego los cristianos que estén vivos, junto con los creyentes que murieron en Cristo, serán arrebatados y se encontrarán con Jesucristo en el aire.
Pero la segunda venida de Cristo, por eso no podemos confundir el rapto, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo con la segunda venida de Cristo. En el rapto Cristo será que vendrá en las nubes y se quedará ahí, la iglesia subirá. Pero la segunda venida de Cristo será cuando Cristo regrese con su iglesia después de la gran tribulación, para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial aquí en la tierra. La segunda venida de Cristo está descrita en Apocalipsis capítulo 19, los versos del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, la iglesia de Cristo, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Es decir, amado, después que Dios levante la iglesia de Cristo al cielo, comenzará ese periodo de la gran tribulación. Al finalizar esos 7 años de tribulación, el Señor vendrá nuevamente con su iglesia, que ya fue arrebatada y disfrutando de las bodas del Cordero en el cielo. Hay por lo menos 5 importantes diferencias entre el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, los creyentes, esto es, los que murieron en Cristo y los que viven, se encontrarán con el Señor en el aire, como leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. En la segunda venida de Cristo, todos los creyentes que tomaron parte en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de Cristo, regresarán con el Señor a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 19, el verso 14. El arrebatamiento o el rapto ocurre antes de la tribulación, como dice el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos también en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mientras que la segunda venida, mis amados, ocurre después de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, verso 19, hermano, es ese periodo de la tribulación. Como dijo Cristo en Mateo 24, los versos 29 al 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El arrebatamiento o el rapto será el traslado de los creyentes de la tierra al cielo, como un acto de liberación,
como leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 19, y en Primera de Tesalonicenses 5, 9, que dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, amado, antes que venga la tribulación, la iglesia será arrebatada. Hay quienes piensan, enseñan y predican que la iglesia pasará la tribulación. Lamentablemente, amado, cuando uno desconoce la profecía bíblica, llega a estas conclusiones. Pero la palabra de Dios es clara. Mientras que la segunda venida de Cristo, todos los incrédulos que murieron sin Cristo serán trasladados al infierno como un acto de juicio de Dios. Mateo 24, 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Los que sean tomados serán trasladados al infierno, a la perdición eterna. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Esto es instantáneo, como dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 a 54. Será en un abrir y cerrar de ojos, amado. No habrá tiempo para reconciliarse con Dios. No habrá tiempo para arreglar las cuentas los unos con los otros. No habrá tiempo para decir de asistir a la casa de Dios, de orar, de buscar la presencia de Dios. Como dice 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos estarán en los sepulcros. Habrá gente viva que le sirven al Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amado, la iglesia está esperando, como leímos en Tito, esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios por su iglesia. En la segunda venida de Cristo, amado, esta será visible para todos. Apocalipsis capítulo 1, 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los que de los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Mateo capítulo 24, en el verso 30, leemos: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. La segunda venida de Cristo no ocurrirá, mis amados, hasta después que los eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Primeramente vendrá la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y también, amado, vendrá el Señor en su segunda venida después de los acontecimientos descritos por Cristo en Mateo capítulo 24 del 15 al 30. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyen a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán lamentación toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Sin contar, amado, todo eso son acontecimientos de la cual habló Cristo, sin contar los juicios de Dios que están detallados en Apocalipsis capítulo 6, verso 18. El arrebatamiento es inminente, esto es, que puede suceder en cualquier momento, como leemos en 1 Corintios capítulo 15, 50 al 54, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Por qué es importante saber las diferencias entre el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida de Cristo? Porque si el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar a través de la tribulación. Y ya nosotros hemos visto lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9, que Dios no nos ha puesto para ira. Y en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué dice Dios, hermano, concerniente a esta palabra, sobre esta profecía que se encuentra en Daniel capítulo 9, que esa 70 semanas, esa profecía será para el pueblo de Dios y que de ninguna manera la iglesia pasará la gran tribulación? Si el arrebatamiento, el rapto y la segunda venida de Cristo fuera un mismo evento, el regreso de Cristo no sería inminente, pues hay muchas profecías o sucesos que deben ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Al describir el periodo de la tribulación en los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis, en ninguna parte se hace mención de la iglesia, pues ya la iglesia estará en el cielo. Pues durante la gran tribulación, Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre su pueblo Israel. De esta manera, mis amados, se ha de cumplir el tiempo de los gentiles. El arrebatamiento o el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos similares
pero son separados, son distintos. Claro que hay que destacar que ambos son eventos del fin, pero es de suma importancia reconocer sus diferencias, lo cual es la causa de mucha confusión entre el pueblo de Dios hoy más que nunca. El arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra al cielo. Alabado Dios, y estaremos definitivamente, amado, en la presencia del Señor. La segunda venida será el regreso de Cristo a la tierra con nosotros, con la iglesia, después de la boda del Cordero, al terminar la tribulación, para vencer al anticristo en la batalla de Armagedón con su maligno gobierno mundial. Apocalipsis 19, verso 19 al 21 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amigo y hermano, Jesús viene pronto. Él dijo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versos 6 al 10. No hay tiempo que perder, amado. Busquemos más de Dios. Cristo viene ya. Él viene por su iglesia. Como escribió el apóstol Pablo a Tito, la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él viene ya. ¿Estás preparado? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá momento, espacio, tiempo para poder arreglar tus cuentas con Dios. Tenemos que buscar de Dios ahora y tener nuestra salvación segura y guardarla con temor y temblor. Cristo viene ya. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, de toda misericordia te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios. Y estamos, Señor, delante de tu presencia para suplicarte, Dios de los cielos, que nos ayude a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Estar preparado para que cuando tú vengas en un abrir y cerrar de ojos, podamos ser transformados y recibir un cuerpo semejante a la gloria tuya. Oh Dios, y así estaremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, que en el día de hoy vuelvan a ti los descarriados, los perdidos te reciban como Señor y Salvador de sus almas. Transfórmalos, escribe su nombre en el libro de la vida y dale, Señor, la esperanza de gloria.
que cuando tú vengas, ellos también serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Nuestra iglesia radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Queremos invitarles para este jueves a las 7:30 en nuestro templo en el 9712 de la North Boulevard a nuestro estudio bíblico, esperando, amado, ser edificados y bendecidos a través de la palabra del Señor. Habrá un estudio bíblico sobre profecía y los tiempos del fin. No se lo pueden perder. En el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Vamos a orar, amado, por aquellos que se han podido comunicar, conectar, trayendo sus peticiones de oración y a otros que nos envían saludos. Oremos por la hermana Elizabeth, por salud, gloria a Dios. La hermana Marisa Castillo nos envían saludos, Priscila Guerrero, Odalis Reyes, Carlos y Ana González, Walter Pereira, nuestro hermano José Cintrón, la hermana Migdalia, Isabel Cordero, Vanessa Hurtado, nos envían saludos desde el Perú, Gloria Marreros, Marina Torreblanca y familia, Miriam Cárdenas, y desde Cuba, Eunice Cala. Vamos a orar, amado, por la hermana que está enferma y por todo aquel que se encuentra afectado de salud. El Dios Todopoderoso llevó todas nuestras enfermedades sobre el cuerpo de su Hijo Jesús y por sus heridas nosotros fuimos curados. Únase conmigo, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos ante ti, Señor, confiando que tu mano se ha de extender y tocar el cuerpo de la hermana y de aquellos que se encuentran enfermos. Oh Dios, haz un milagro, restaura, levanta en el nombre de Jesús de Nazaret y bendice, Señor, aquellos que nos envían saludos, prospérale y contesta las peticiones de su corazón. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén. No olvide, mis amados, este jueves a las 7:30 en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa, nuestro gran culto de estudio bíblico a partir de las 7:30. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.